Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 203 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y por favor recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en la respuesta rusa a los ataques perpetrados por Ucrania el día de ayer con misiles estadounidenses contra la ciudad de Taganrog en territorio ruso. En realidad, más que ataques de Ucrania, deberíamos presentarlos como ataques de estadounidenses disfrazados de ucranianos, porque efectivamente los ataques realizados con misiles estadounidenses ATACMS no solamente responden a los informes de inteligencia brindados por los servicios de inteligencia estadounidenses y no solamente son realizados con armas estadounidenses como los misiles ATACMS, sino que sus propios operadores, los ingenieros militares encargados de la determinación y el ingreso de los algoritmos para establecer los blancos de estos misiles también representan ciudadanos estadounidenses. Por eso lo de estadounidenses disfrazados de ucranianos. Efectivamente, hoy Rusia respondió a esos ataques y aquí vamos a presentarlo con detalles y con mucha información. También vamos a presentar hoy algunas de las novedades militares de las últimas 24 horas en cuanto a las bolsas en la región de Donetsk, después del largo reporte y el largo análisis llevado a cabo ayer sobre el inicio del asalto a Pokrovsk. Habíamos ayer presentado algunas cosas sobre la bolsa en la zona sur de Donetsk. Hoy aparecieron novedades muy pero muy interesantes, las vamos a presentar también. Y finalmente, si nos ayuda el tiempo, vamos a realizar un análisis de las declaraciones de Donald Trump respecto a estos ataques con misiles estadounidenses contra territorio ruso e incluso las declaraciones de Trump sobre lo que él va a determinar una vez en el gobierno con relación a estos ataques. Y por ahí también perdida alguna información estadounidense sobre víctimas fatales en Ucrania como conflicto de esta guerra, lo cual va a generar sorpresa porque en medios hegemónicos, medios masivos, mainstream estadounidenses comienzan a presentar cifras de muertos en Ucrania verdaderamente alarmantes en línea con las cifras siempre mencionadas aquí como cifras tentativas. Nadie puede determinar más que los propios ucranianos la cantidad de bajas, tanto en el sentido de heridos a partir de lo cual no, de heridos graves, debido a lo cual deben abandonar la batalla, como así también de muertos. Esa es la definición de baja militar, quien debe abandonar la batalla por una herida grave o quien debe abandonarla como consecuencia de la muerte. Pero hoy vamos a presentar las cifras sobre muertos exclusivamente y van a generar verdaderamente sorpresa por lo elevado del número. Así que dicho esto, comencemos con el análisis de lo primero de todos, nuestro plato fuerte, la respuesta rusa a los ataques de ayer. Solo voy a recordar en primer lugar dónde fueron perpetrados los ataques ucranianos del día de ayer. La respuesta rusa fue realizada esta mañana, rectifico, esta misma mañana en horario europeo. El día de ayer aquí en esta zona de la ciudad de Taganrog en el oblast de Rostov, los ucranianos realizaron ataques con misiles ATACMS, misiles balísticos estadounidenses, con un alcance de hasta 300 kilómetros en la versión proporcionada
a las Fuerzas Armadas ucranianas. Una vez más, remacho lo mismo, Fuerzas Armadas ucranianas del uniforme hacia afuera. En realidad aquí participa personal militar estadounidense de cabo a rabo, de punta a punta. Dos de esos misiles fueron alcanzados por las defensas antiaéreas convencionales rusas, dos misiles antimisiles de las defensas rusas realizaron el desvío de 2 de 6 misiles ATACMS. Otros 4 misiles, los 4 restantes, fueron redireccionados, ¿sí? Fueron redireccionados por los mecanismos de guerra electrónica de las defensas rusas, no obstante lo cual sus restos, sus escombros en el momento de la caída generaron daños materiales, aparentemente sin víctimas humanas, pero sí daños materiales en una zona fabril y la destrucción de 14 automóviles. Todo esto, todas estas cifras en cuanto a daños de estos ataques aparecen prácticamente como intrascendentes. Una zona fabril, ni siquiera una zona fabril ligada a la producción de armas, sino una zona fabril en una ciudad relativamente intrascendente en términos militares, como esta ciudad de Taganrog. 14 autos quemados, 14 automóviles destruidos. Bueno, todo esto en términos militares carece de relevancia. ¿Dónde aparecía lo importante, dónde aparecía lo verdaderamente relevante en cuanto a este ataque? Precisamente en el hecho de que había sido perpetrado con armas estadounidenses contra territorio ruso. Y meses atrás, precisamente el 12 de septiembre de este año, Putin había establecido una línea roja respecto a esta cuestión. Putin había realizado una advertencia. Si los ucranianos realizan ataques con armas occidentales contra territorio ruso, nosotros podremos responder no solamente contra las Fuerzas Armadas ucranianas, sino incluso también contra los patrocinadores de esos ataques, o dicho de otra manera, contra quienes despacharon el armamento para realizar estos ataques, precisamente por la cuestión antes explicada, porque en el caso de ataques, tanto con estos misiles estadounidenses llamados ATACMS, como en el caso de ataques con misiles británicos Storm Shadow o misiles Scalpé franceses, según Putin, y aquí lo acompaña la razón, aquí no aparece una cuestión de ataques contra el territorio ruso o de ataques contra infraestructura crítica, sino de participación directa de una potencia extranjera en un acto hostil, en un casus belli contra Rusia. De hecho, Ucrania ya había realizado ataques contra territorio ruso en la región de Belgorod en innumerables ocasiones, en la región de Kursk también, pero con armas propias, en primer lugar, con armas propias y contra objetivos relativamente intrascendentes. Y por eso Putin respondía a esto. Acá los ataques de Ucrania en sí contra territorio ruso ya los presenciamos. Los ataques contra infraestructura energética, incluso contra objetivos civiles, ya los presenciamos también de manos de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero si a partir de ahora comienzan estos ataques con armas occidentales, como los ATACMS, entonces esto determina que están participando de forma directa, ya como actores hostiles contra Rusia, los estadounidenses, los franceses, los británicos y eventualmente los alemanes si convalidaran el envío de los misiles Taurus, lo cual hasta ahora el canciller Scholz rechazó afortunadamente. Bueno, esa es la importancia del ataque o del ataquito de ayer, un ataquito intrascendente. Por cierto, intrascendente también en términos de
la posibilidad de que esos ataques generen cambios en el desarrollo del conflicto, aun si acometieran infraestructura crítica rusa. Eso de ninguna manera va a determinar un cambio en la situación actual en esta guerra, una guerra de desgaste en la cual Rusia todos los días realiza avances ante la escasez de personal cada vez más precisamente más escaso debido a las enormes bajas de las Fuerzas Armadas ucranianas, también debido a la escasez de armamentos, con lo cual cualquiera de estos ataques en territorio ruso no generan nada en términos militares más que una provocación, y esta provocación, lo remacho una vez más, connotaba la participación de los Estados Unidos en un ataque directo contra Rusia. De ahí la importancia, ¿sí? Por cierto, nosotros presentábamos ayer nuestra hipótesis. En nuestra opinión, el hecho de que estos ataques aparecieran en un lugar tan intrascendentes posiblemente respondía a que el objetivo real aparecía en la ciudad de Rostov del Don, y las defensas rusas muy probablemente realizaron la intercepción con misiles, antimisiles y con mecanismos de guerra electrónica de camino al cuartel general muy importante en Rostov del Don. Ayer recordábamos precisamente la toma de Prigozhin en ese motín el año pasado, ese extraño motín de 24 horas. Prigozhin había realizado la captura de este cuartel de Rostov del Don, una captura de alguna manera tomando té y comiendo galletitas. Los más memoriosos recordarán esas imágenes de Prigozhin sentado en este cuartel general comiendo galletitas con uno de los generales. El motín violento presentado por Occidente en aquel entonces, desarticulado finalmente con una negociación por Putin en Bielorrusia, pero bueno, cosa del pasado esto. Esa es la importancia de Rostov, muy probablemente esos ataques destinados hacia allí, y finalmente Rusia debía responder a los ataques de ayer, y efectivamente el día de hoy respondió. Y respondió de manera masiva, respondió con fiereza, pero como había también remachado Putin en una de sus últimas intervenciones, precisamente en su discurso, perdón, no en el discurso, sino en la conferencia de prensa del foro de Valdai hace una semana y media, más o menos, consultado sobre la posibilidad de una respuesta militar con misiles Oryezhnik nuevamente. Esa es la primera respuesta, después de que Biden convalidara los ataques con misiles estadounidenses ATACMS contra territorio ruso. Rusia respondió con un arma extraordinaria, fuera de lo común, inesperada, básicamente con un misil hipersónico Oryezhnik de alcance intermedio, con una capacidad destructiva enorme debido a su enorme velocidad y, por sobre todas las cosas, ininterceptable. ¿Sí? Debido a su elevadísima velocidad, las defensas, ni siquiera las defensas rusas eventualmente podrían realizar la intercepción de estos misiles. En mi opinión, el sistema de defensas antimisiles rusos aparece por mucho como el mejor del mundo, muy superior al estadounidense, muy superior a el israelí, también a los alemanes, a los interceptores Iris-T alemanes, pero aún la propia defensa rusa no podría realizar la intercepción de los misiles Oryezhnik por su elevadísima velocidad y su elevadísima altura. Los interceptores THAAD, T-H-A-A-D, es el nombre puesto por los estadounidenses raramente, o THAAD, quizás pronunciado en inglés, pueden generar intercepciones en velocidades de hasta Mach 14, velocidad hipersónica hasta 14, pero a una altura mucho menor. El Oryezhnik presenta una velocidad de Mach 12, pero a una altura mucho mayor, con lo cual aparece completamente ininterceptable para los más modernos sistemas de defensa estadounidenses no cedidos a Ucrania. A Ucrania despacharon unas baterías Patriot y no más que eso. Los THAAD o THAAD, esos mucho más modernos, lo más moderno de la defensa estadounidense, no lo despacharon, pero ni siquiera con esos podrían la intercepción de los Oryezhnik. Así había respondido Rusia la primera vez, y después de eso, 2 ataques nuevos con misiles ATACMS, y ahora un tercero, con lo cual este ya el cuarto, así que Putin, Rusia, cansados, de alguna manera, lo podemos llamar de esa forma,
y finalmente respondieron. Ahora, ¿respondieron con Oryezhnik? No. ¿Por qué? Por lo dicho por Putin en ese foro de Valdai, y recojo la idea iniciada hace un ratito, de que Rusia respondería con el arma acorde al objetivo buscado. En el caso de un objetivo ubicado a una distancia considerable, con la necesidad de un ataque de precisión y de muchísimo impacto destructivo, de muchísima, con la necesidad de un impacto de muchísima magnitud, entonces sí, Rusia cometería con los Oryezhnik, pero de lo contrario, Rusia presentaba un enorme arsenal de armas para acometer objetivos según la distancia, según la necesidad de precisión, según incluso la necesidad, la capacidad destructiva necesaria para la eliminación de ese objetivo, desde los misiles Kinzhal, para mí tampoco interceptables, según la propaganda ucraniana, alguno interceptado, para mí tampoco interceptables en la práctica, desde los misiles Kinzhal, los misiles de crucero hipersónicos, también como el disparado la semana pasada, de nombres Orión, si no recuerdo mal, puede que lo recuerde mal en este momento, los misiles X-101 de crucero también, los misiles X-55, naturalmente en cuanto a los misiles balísticos, los Iskander-M, bueno, los Kinzhales recién mencionados, por no recordar los drones, la artillería convencional, etcétera, etcétera, etcétera. Misiles Poseidón, los misiles de crucero hipersónicos recién mencionados. No Orión, sino Poseidón. Perdón por el error, lo rectifico. Bueno, según el objetivo, el arma y, evidentemente, no Putin, sino posiblemente el alto mando militar, determinó que podían acometer, en este caso, un ataque demoledor, devastador, masivo contra Ucrania sin la necesidad de estos misiles. Así que Rusia respondió, pero sin misiles Oryezhnik, según lo anticipado por Putin. ¿Dónde apareció el objetivo? ¿Dónde establecieron el blanco los rusos? Básicamente en objetivos ligados a la infraestructura energética. Y no solo eso, vamos a presentar por aquí una imagen muy clarita de los, por aquí, ataques rusos. Bueno, ahí todo el arsenal utilizado, ¿sí? Tracking, lo llaman en inglés, bueno, una evaluación, quizás esa es la traducción más acertada al español, una evaluación, un seguimiento, quizás eso mejor, un seguimiento de los ataques con misiles llevados a cabo esta mañana, misiles y drones, los blancos arriba, esos de trayectoria directa, atención, esa línea blanca arriba, esos los Kinzhales, sin ninguna necesidad de diversificación, de diversión del vuelo contra las defensas antiaéreas, porque también por su velocidad hipersónica prácticamente parecen ininterceptables, además de los mencionados Kinzhales, también misiles Calibre también un misil crucero supersónico, los X-22, X-101, X-59, muchísimos, pero muchísimos drones con todas estas trayectorias bastante sinuosas adrede para generar la saturación y la confusión de los sistemas de alerta y de intercepción. Todos, una buena parte del arsenal misilístico y de drones de Rusia utilizado, pero los Oryezhnik dejados afuera, incluso utilizados también misiles Iskander, ¿sí? En este gráfico, los verdes. Sí, aquí. Estos aquí a la derecha, también con trayectorias rectas a muchísima velocidad, no hipersónica, pero sí altamente supersónica en la fase de descenso. Ahora bien, lo interesante también de este gráfico, de este seguimiento, la gran mayoría de los objetivos aparece en el oeste de Ucrania, ¿sí?
centrales eléctricas térmicas a partir de la utilización de gas o de carbón y centrales eléctricas hidráulicas, centrales hidroeléctricas, las cuales generan electricidad a partir de la utilización del agua, de la fuerza de un río, ¿sí? Por lo general, o de una represa suministrada conectada naturalmente a un río, suministrada por un río, como así también a subestaciones eléctricas, esto algo ya visto en el último ataque, en el anterior, el hecho de que los rusos ya no solo acometen las centrales de producción de energía, sino también las subestaciones, las centrales intermedias, dedicadas al transporte y a la transformación de la tensión eléctrica desde la alta tensión proveniente de las centrales eléctricas a la tensión media o baja suministrada tanto a la industria como a los hogares. Oeste de Ucrania, la zona más lejana y más protegida por los ucranianos, por las defensas antiaéreas ucranianas. Aún así, el ataque presentó efectos devastadores, según el propio Zelensky y las Fuerzas Armadas ucranianas. Y voy a presentar nuevamente el mapa anterior. Ahora sí. Según Zelensky, en este ataque participaron 93 misiles y alrededor de 200 drones con, según Zelensky, una vez más, recuerden esto naturalmente ligado a las políticas de propaganda. Acá en este caso nada achacable a los ucranianos en cuanto a las mentiras difundidas en este sentido. Esto parte de la guerra. Los rusos también, cuando los ucranianos realizan ataques, lo presentan de la mejor manera posible. Los ucranianos también, solo que a veces estos informes oficiales generan risa porque presenciamos imágenes demoledoras de la destrucción de centrales eléctricas y después en los informes de las Fuerzas Armadas ucranianas aparecen todos los misiles interceptados y solamente los restos, los escombros de algún misil interceptado generan la destrucción de toda una central eléctrica de cientos de metros, cuando no a veces complejos industriales de kilómetros de metros, con lo cual evidentemente mentira. Pero bueno, según el propio Zelensky, 93 misiles y 81 de ellos interceptados, 200 drones asimismo disparados por Rusia. Más tarde las propias, aquí, estos los famosos gráficos de las Fuerzas Armadas ucranianas, según los informes un poco más en detalle de las Fuerzas Armadas ucranianas, de los 193 drones disparados, solamente interceptados 80, solamente derribados 80. Estas las cifras oficiales. 193, casi seguro, geranios, ¿no? La evolución de los Shahed iraníes mejorados por los rusos, conocidos como geranios, quizás algún otro por ahí de otro modelo, pero este es el dron más utilizado por los rusos. Y por cierto, con un efecto devastador, verdaderamente un avance de la industria militar iraní muy, muy, muy importante. De 193 interceptados, solamente 80, menos del 50%, según las cifras oficiales ucranianas. De terror, con lo cual seguramente la intercepción mucho menor, pero ya solamente lo aceptado, lo reconocido por los propios ucranianos, verdaderamente tremendo. Menos de la mitad de intercepciones de drones viajando. Estos drones presentan una velocidad muy limitada, si no recuerdo mal, menor a 300 kilómetros por hora. Básicamente la dificultad en la intercepción de estos drones aparecen, por un lado en su tamaño, muy pequeñitos, y por otro lado en su vuelo bajo. Pero básicamente, en cuanto a la velocidad, recordarán seguro muchos de los videos mostrados aquí, generan, en cuanto al ruido de su motorcito, presentan un motorcito chiquitito con una hélice
y recuerdan un poco al ruido de un ciclomotor, de una motoneta chiquitita. Bueno, esos pequeños drones, bueno, con una tasa de intercepción menor al 50%, ¿sí? De esos droncitos. De droncito nada porque presentan una capacidad explosiva enorme y además, por otro lado, las dificultades en la intercepción de estos misiles, por sobre todas las cosas, aparecen en su masividad, en la capacidad del lanzamiento de muchísimos, como por ejemplo en este caso 200, pero en todos los ataques rusos, por lo menos 200 enviados, 200, un enjambre de drones y claro, los radares y las defensas antiaéreas aparecen completamente saturados. Por no recordar la cuestión de los costos. Por no recordar la cuestión de los costos. Cada misil Patriot más o menos presenta un costo para los estadounidenses de alrededor de $1.500.000, para la venta al extranjero entre 3 y 5 millones de dólares por unidad. Por unidad, cada Patriot. ¿Sí? No la batería. La batería y los radares presentan valores superiores a los $1.000 millones. Pero cada uno de estos misiles Patriot, más o menos entre 3 y 5 millones de dólares, seguramente en el caso de los ucranianos, más cerca de 5 que de 3, por la enorme corrupción de pasada hasta la llegada de estos misiles a su destino. Y bueno, si cada uno de estos entre 3 y 5 millones de dólares y 200 misiles, perdón, 200 drones Shahed enviados, la diferencia en costo parece abismal. Cada uno de estos geranios presenta un valor de entre 20.000 y 50.000 dólares. El valor de un automóvil de alta gama, más o menos, ¿sí? Eso al lado de entre 3 y 5 millones de dólares, bueno, parecen como moneditas, ¿sí? Esa otra de las dificultades propias de los ataques con drones. Pero no quiero abandonar el foco del ataque en su conjunto por estas disquisiciones sobre los ataques de drones concretamente. De los 193 drones, 80 derribados, un Iskander derribado de por lo menos 6 o 7 disparados, y de los misiles X-101, a veces escritos como KH, según la transliteración del alfabeto cirílico ruso al español. Yo por eso lo llamo X-101 o X-55. En ese caso sí, una mayor tasa de intercepción oficial, según los ucranianos. De los 86 disparados, 80 interceptados, una vez más según los ucranianos. Pero claro, estos representan misiles de la época soviética, subsónicos, misiles de crucero de la época soviética. Por acá, si no recuerdo mal, algunas imágenes de estos misiles volando. Rusia presenta un arsenal de estos misiles de decenas de miles de estos misiles X-101 y X-105, misiles de crucero, pero subsónicos, por debajo de la velocidad del sonido de la época de los soviéticos, claro, con alguna renovación, ayornamiento, sin lugar a dudas. Pero si no recuerdo mal, los X-55 puestos en servicio en 1983, casi de mi edad estos misiles. Aquí, aún así, el paso de estos bichos volando por el aire, esto claro que con un motor a turbina, propulsión. Hay otro, es el paso, según los ucranianos, casi todos interceptados, de 86 interceptados 80, esa es la versión oficial, así que 6 impactando, muy probablemente muchos menos interceptados. Lo concreto, más allá de esto, atención a la cantidad. Bueno, imágenes, podemos presentar así un montón de imágenes de los... en realidad, no de los... Todas muy cortitas, hay otro más. Bueno, todos muy chiquititos y muy censurados los videos. En esto sí que los ucranianos, los servicios de inteligencia ucranianos, desde el inicio de la guerra hasta ahora realizaron un mejoramiento muy notorio de la difusión de información. Prácticamente no aparecieron imágenes
de los impactos. Prácticamente no aparecieron videos de los impactos, no porque la gente no los fuera a documentar, sino por la estricta política de censura y de persecución de quien presente esto públicamente. En línea sí aparecen. Y esto confirmado efectivamente, si de repente aparece un video filmado por una persona desde un edificio, un video documentando el impacto de un misil ruso contra un objetivo, bueno, después, en los días posteriores, los servicios de inteligencia ucranianos realizan un seguimiento de esos videos publicados con los detalles a partir de qué detalle de, bueno, la perspectiva, la ventana, incluso las personas hablando, y al día siguiente, toc, 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 problemas para los realizadores, las personas de a pie, generando esas grabaciones. Por eso, en este caso, muy pocas imágenes, más allá de este tipo, ¿sí? De muy pequeños. Bueno, esto es un video muy cortito, este también videos de 2 segundos con los misiles pasando, nada más que eso. Pero, no obstante la falta o la censura, por aquí también ataques. Bueno, aquí otro ataque a una planta, una planta productora de electricidad. Por aquí ataques con geranios. Bueno, en todo el territorio ucraniano, muchos más ataques que estos mencionados aquí. Aquí simplemente presentan los ataques documentados en video en estos pequeños, muy cortitos videos y por cierto censurados. También más allá de esto, la medida del daño infligido por estos ataques aparece en el hecho de que, según las propias autoridades ucranianas, la mitad de Ucrania aparece sin electricidad desde hace 14 horas, ¿sí? O mejor dicho, desde la mañana de el día de hoy en Ucrania por las próximas entre 14 y 16 horas, esa es la expresión correcta. La mitad de Ucrania a oscuras, sin electricidad, desde esta mañana por las próximas 14 a 16 horas, esa es la predicción para el restablecimiento de la electricidad en algunos lugares de Ucrania de manera paulatina y solamente por tiempo limitado. Recuerden que desde hace tiempo Ucrania presenta una política lógica en un contexto de devastación de su red energética, por sobre todas las cosas de su red eléctrica, de dosificación de la electricidad. Entonces, la electricidad aparece a disposición de los usuarios a lo largo de 2, 3, 4 horas al día, no más que eso. Bueno, para el restablecimiento de eso, desde esta mañana, según las propias autoridades ucranianas, entre 14 y 16 horas. A lo largo del día fueron apareciendo reportes de el restablecimiento de la electricidad en algún pueblo, en alguna ciudad específica. De a poco van reactivando, pero la mitad de Ucrania después de este ataque sin electricidad. Esa la medida del daño, más allá de la cantidad de videos publicados o no y de las cifras sobre intercepciones o no a partir de bueno, los servicios de inteligencia ucranianas. Y esto, por cierto, en la Ucrania de este momento, ¿cuál es la temperatura ahora? Ucrania en este momento, solo por curiosidad, esto chequeado. Sí, bueno, hoy chequeado un poquito más temprano y más o menos parecida, -5 más temprano. En este momento, -7 grados bajo cero. En este momento, -7 grados bajo cero. Y esto, en términos de las temperaturas invernales de Ucrania, una temperatura relativamente moderada. ¿Sí? Puede descender a -20, puede descender, en un caso extremo, a -30. Yo quiero a cualquiera de nosotros con, en este caso, -7 grados sin electricidad. Bueno, en el caso de heladas, hoy habían comenzado advertencias, anuncios en los medios públicos ucranianos, llamados a la precaución por la posibilidad de heladas, ¿sí? Descenso de la temperatura, heladas, congelamientos, sin electricidad. Esto riesgo real para la vida de las personas, riesgo de muerte, ¿sí? Riesgo de
hipotermia, y estos los ataques llevados a cabo hasta ahora. Si nada determina que Rusia no vaya a perpetrar más ataques de aquí en adelante. Así que esa es la situación en cuanto a la respuesta llevada a cabo por Rusia esta mañana. Junto a esto quiero presentar algunas cuestiones importantes en lo militar pendientes el día de ayer. En realidad no pendientes, sino con novedades respecto a el día de ayer, como por ejemplo la bolsa generada por Rusia en esta zona, en la zona sur de Donetsk, aquí. Bueno, hoy los rusos, ayer la presentábamos, la vamos a presentar como la presentábamos ayer. Efectivamente, esta es la bolsa hasta el día de antes de ayer y de ayer. En realidad, esta bolsa con varias unidades ucranianas ubicadas en esta zona. De hecho, cuanto más retrocedamos, más grande la bolsa. Atención a la bolsa hace estos 4 días, ¿sí? A partir de entonces, cada vez más cerrada, cada vez más cerrada. Esto del día de antes de ayer, esto del día de ayer, ¿sí? El día de hoy, atención a la cantidad de brigadas acá. Esto, una locura, pero esta es la orden de Zelensky de aguante hasta el último ucraniano, con el objetivo de que esto retrase. Básicamente, ¿qué quieren con esto? Retrasar el ataque a Pokrovsk. Pero ayer comenzó el ataque contra Pokrovsk, ¿sí? Quieren retrasar lo más posible y aún así no lo retrasan. ¿Cuántas brigadas aquí adentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No adentro, pero cerca, 10, 11. Una barbaridad. Esto, en términos militares, ningún sentido, más allá de esto, ¿no? El aguante hasta las últimas consecuencias, con la ni sentido militarmente, mucho menos aún sentido humanamente, porque esto va generando víctimas, víctimas, muertos, muertos, heridos, heridos, heridos. Bueno, la novedad del día de hoy, básicamente la captura de Rusia de toda la parte sur de esta bolsa, y esto ya de forma confirmada, no solo por los mapeadores, sino incluso por varias imágenes. Atención aquí a la zona, bueno, todo tomado este pueblo de Yelisavetipka. Tomado aquí también esta muy pequeñita localidad de Vesely High. Y aquí imágenes de los rusos. Esto se me hace un sonido. Capturando vehículos ucranianos destruidos casi con seguridad por los drones. Y los rusos, esta zona evidentemente tomada de forma muy, muy consolidada. Por eso la tranquilidad de los rusos izando esa bandera. Ahí el dron mostrando las imágenes, la geolocalización posible a partir de este plano largo, ¿sí? Bueno, esta una de las imágenes del día de hoy. No solo eso, sino que también por aquí avances hacia esta localidad de Janivka. Aquí imágenes también bastante espectaculares. Si no recuerdo mal, ninguna truculenta. Yo con mucho cuidado porque no quiero la censura a partir de la excusa de alguna imagen fuerte a la vista. Estos los... Sí, música. Estos los soldados rusos acometiendo esta localidad. Aquí evidentemente con más cuidado, a mayor velocidad, pero recorriendo espacios abiertos sin mucho temor de drones o con, bueno, de forma expedita, rápida, pero evidentemente sin una presencia masiva de drones, sino en un descampado así, cualquier soldado a pie, bueno, parecería a merced de los drones ucranianos o rusos eventualmente, según la parte en cuestión. Y aquí los rusos realizan avances sobre estas localidades. Según las estimaciones de analistas prorrusos y pro-ucranianos también, extraña coincidencia en este caso, a pesar de la captura de estos terrenos por los rusos y la confirmación de esto, todavía en esta área recientemente capturada, ¿sí?
en posiciones guarecidas, escondidos, todavía aparecen alrededor de, según las estimaciones menos negativas para Ucrania, según las estimaciones más moderadas, no menos de 200 soldados embolsados aquí adentro, y según las estimaciones más altas, al menos 600 soldados perdidos de manera difuminada por aquí, a la espera o bien de la rendición o bien de un intento de rompimiento para la salida de esta bolsa, con las correspondientes consecuencias de eso, ¿no? La baja de seguramente la mayoría de esos soldados. Además, hoy nuevamente avances por aquí. Atención a las condiciones, la nevada, -7 en Kiev hace un rato, esto a la intemperie, con esa nevada en el campo, y menos de -7, sin dudas. Bueno, acá los rusos cerrando el remanente de esta bolsa. Por aquí también algunos videos de ataques con drones, no los voy a presentar por algunas imágenes muy fuertes. Interesante también, si no recuerdo mal, aquí, esto de aquí. Esta es una publicación ucraniana, el mapeador ucraniano por excelencia, de hecho con vínculos directos con los servicios de inteligencia, Deep State. Bueno, en una publicación del día de hoy, machacaban con furia, refunfuñaban furibundos, furiosos, realizaban críticas despiadadas contra la decisión del alto mando ucraniano del mantenimiento de las fuerzas en esta zona sin ningún sentido y a costa de la pérdida de muchísimas vidas. Presentaban esta situación, bueno, un largo posteo, una larga publicación. La situación es crítica para todos, ¿sí? Y precisamente por esto también en este posteo, en esta publicación, referenciaban el despido el día de hoy del máximo oficial a cargo de las fuerzas en este área por el desastre en curso. Ahora, ¿cuánto de culpa de ese oficial en este desastre militar ucraniano y cuánto de culpa de Zelensky con la orden de resistencia hasta el último ucraniano y no abandonar esa región hasta no poder más, hasta la muerte, con el objetivo de retrasar más arriba, esto también inevitable, con el objetivo de retrasar aquí el avance hacia Pokrovsk desde el sur? Bueno, para mí mucho más culpa de Zelensky que de los oficiales obedeciendo esas órdenes. Pero bueno, allá ellos, hoy despedido el comandante al cargo de ese sector. Los rusos, esto lo presentábamos ayer, a partir de la consolidación de este flanco, comenzaron el avance de norte a sur y de sur a norte y de sur hacia noroeste, pero también hoy aquí ataques con drones, con lo cual van a querer esto, los rusos también, básicamente el cierre de este flanco sur para después poder realizar la ofensiva sur-norte con más, más territorios a su disposición, con una línea de contacto mucho más larga y por ende con la extensión de las líneas defensivas ucranianas. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto de aquí, bueno, no, esto ahora intrascendente, lo podemos presentar mañana. En el resto de los escenarios con respecto al informe bastante largo del día de ayer, de los puntos más calientes, Toretsk, Chasifiar, hoy no muchas novedades, bueno, bastantes novedades ya presentamos con el ataque masivo en todo el territorio junto a el cierre de la bolsa en el sur de Donetsk, pero sí aparecen novedades muy pero muy interesantes en esto, en la televisión estadounidense. Esto es un informe, un segundo, aquí no quiero el logo del canal, el logo de la tacita de Demoliendo Mitos de la Política. Esto de ABC, una televisión, un canal de televisión
abierta en Estados Unidos, en un programa llamado News Live Prime, básicamente uno de los programas de mayor audiencia en cuanto a noticias. Y ayer presentaban esto, atención a esto. That's only a small part. In just 2.5 years of war, es solo una pequeña parte en 2 años y medio de about guerra. 1 million Ukrainian soldiers have died. And alrededor de 1 millón de soldados ucranianos murieron, no bajas, no muertos y heridos graves, solo muertos, según ABC, según la televisión pública estadounidense, la televisión abierta estadounidense, according to the most optimistic estimates, hundreds y según las estimaciones más of optimistas, thousands have lost limbs. These cientos de miles han perdido sus extremidades. statistics are incredible. Just Estas incredible. estadísticas son verdaderamente increíbles, más que increíbles, trágicas, ¿no? Trágicas de un conflicto evitable, innecesario, ligado sencillamente a la voluntad imperial del hegemón estadounidense, de la potencia hegemónica en decadencia, sin el reconocimiento de esa decadencia y luchando hasta, ojalá no, en algún momento capitulen y convaliden un orden multipolar con otras grandes potencias a la altura de Estados Unidos en buenas relaciones, sin la necesidad de un enfrentamiento directo entre estas grandes potencias y la posibilidad de una guerra nuclear. Y a propósito de esto, muy interesante, muy interesante. Acá nunca presentamos solamente una perspectiva militar o solamente una perspectiva política, sino que concatenamos ambas perspectivas de análisis, la militar y la política, como dos caras de lo mismo de las relaciones de poder. Rechacen siempre los análisis solamente políticos, solamente económicos, solamente militares. Todo aparece interrelacionado, todo aparece conectado, y por eso queríamos presentar algo de lo sucedido hoy, el día de aquí. Bueno, la revista Time, hasta hace poco, esto un poquito más lento, yo escuchando esto siempre a velocidad más rápida, la revista Times, esto, el inicio intrascendente. Bueno, Times hasta hace algún tiempito, hace 1 o 2 años, presentaba Times a Zelensky como persona del año. Bueno, como demostración de los cambios políticos, Zelensky persona del año. En algún momento esta revista Time presentó a Hitler como persona del año, ¿no? En los años 30 lo presentaron a él con una de estas famosas portadas de Times con la cara de Hitler y, bueno, debajo, personaje del año, persona del año. Bueno, hace 1 año o 2 años Zelensky. Ahora, nada más y nada menos que el presidente electo de Estados Unidos. Times, hasta hace no mucho también lo caracterizaban, en esa misma publicación, lo caracterizaban como a un dictador, como a alguien parecido a Hitler, bueno, como un tirano, etcétera, etcétera. Ahora de repente todos amigos, persona del año, y por eso lo llamaron a participar, de esta manera mejor, lo llamaron a participar en la entrega de alguna manera de este galardón, el galardón de persona del año, en nada más y nada menos que Wall Street, en la sede de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, de manera que podían concatenar 2 eventos. Por un lado, la entrega del galardón de persona del año y la presentación de la portada de la revista Times de este año con la persona de el año 2024. La voy a presentar inmediatamente aquí. Esto traducido del inglés. Esta la portada. Persona del año, Donald Trump. Hasta hace poco, un dictador. Zelensky, la persona del año. Bueno, ahora, muchachos, giro a lo Annalena de 180 grados. Annalena lo llamaría de 360 grados. Y, bueno, cambio de vientos políticos, ahora Trump, y lo llamaron a la entrega de esto a Wall Street, de manera que podía 2 cosas a la vez, el bueno de Donald, aunque de bueno tampoco mucho, pero bueno, mejor que
que Biden seguro, en realidad mejor que el Estado profundo tomando las decisiones en nombre de el incapaz de Biden, incapaz por su demencia senil. Bueno, lo llamaron a que además realizara el toque de la campanita en Wall Street, en la bolsa de valores. Con este toque de la campanita comienza la jornada de compra-venta de títulos, comienza la jornada financiera en Wall Street y por eso siempre llaman a alguien para la inauguración de la jornada con el toque de la campanita. Pudieron concatenar los dos eventos, Wall Street y Hollywood, o bueno, la industria financiera y la industria mediática quiere ahora buenas relaciones con Trump, quiere aparecer de buenas, ya que comienzan nuevos tiempos y un enfrentamiento con Trump podría generar consecuencias para todos estos sectores. Así que Trump participó allí con un discurso interesante y con toda su plana mayor, ¿sí? Con todos los ministros de su futuro gabinete. Ahí a la derecha, por cierto, Robert Kennedy, su futuro ministro de salud, y algunas cositas interesantes. Yo le voy a presentar un pequeño, muy pequeño extracto. Algo dicho por acá bastante interesante. La traducción de los subtítulos bastante mala, pero podemos sobre esa base realizar una traducción propia. Un poquitín más adelante, por aquí. It's a terrific job you've done. But again, ahí detrás la tarjeta, la portada. A su derecha, bueno, su hija Melania Trump. Vance, J.D. Vance a la derecha, el vicepresidente. Melania Trump, su esposa. Él, Robert Kennedy, el de los anteojitos ahí detrás, su futuro ministro de Economía, proveniente, por cierto, del sector financiero. Atención a, bueno, el discurso bastante a favor, bueno, bastante, ¿cómo llamarlo? Positivo, no, bastante amigable, o no, bastante amigable, no, rectifico. Extremadamente amigable con los grandes medios de comunicación y con el sector financiero, pero bueno, esto parte del trabajo de un presidente, presentar para cada quien el discurso buscado, así que muy amigable con los grandes empresarios, muy amigable con el sector financiero, con Wall Street, muy amigable con Time y con incluso algunas cadenas ABC también, hasta hace poco muy enemistadas con él, pero algo rescatable de este discurso a partir de ahora. Atención. and I want to thank you. We're going down to ring the bell now, and I can just say that the economy, I believe, is going to be Vamos a sonar la campanita, esto comenzar la jornada. very strong. We do have to solve some problems. We have wars going on that we didn't have. We have a lot of things happening that we didn't have that would have never happened. They would have never happened, but now they have happened, and I want to get them. Vamos a comenzar la jornada, pero tenemos que en nuestro próximo mandato resolver algunas cosas que no debían, algunos problemas, algunas cosas que no debían pasar, pero que pasaron, algunas cosas que no debían suceder, pero que sucedieron. Atención a esto. Solved. We have to get them solved because ultimately the power Y tengo que resolverlas, eso no resuélvalo, sino resolverlas, porque of weaponry today is the biggest threat we have, in my opinion. It's not some of the other things that you read about. It's the power of weaponry. The weapons are so powerful, so devastating, and I rebuilt our military. I got to know una de las cosas o la cosa más importante que tengo que resolver hoy y el mayor peligro es el poder del armamento. ¿Sí? No las cosas que leen, sino el poder de las armas. Esto en abierta relación a la guerra con Ucrania, a la posibilidad de una guerra nuclear con Rusia, e incluso en relación con el conflicto en Medio Oriente, pero por sobre todas las cosas aquí mencionada la posibilidad de una guerra directa con Rusia, con la posibilidad de escalada hacia una guerra nuclear y el peligro para Estados Unidos sobre esto. Y ahora una referencia abierta a esto, no a Rusia, sino a la posibilidad de enfrentamiento nuclear. Lo presento no porque esto es importantísimo y por lo menos esto una lucecita de esperanza en este sentido, de que este tipo está consciente, por lo menos de eso, de lo peligroso y lo cercano de un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. not some of the other things that you read about. It's the power of weaponry. The weapons poder are de las so armas, lo más powerful, so peligroso. devastating, and I rebuilt our military. I got to know every one of them, including nuclear. Pude conocer todas las armas
incluidas las armas nucleares, mala la traducción ahí. Weapons. I hated to do it. Actually, I hated to do it. But we did some nuclear weapons that are so devastating and almost makes you very sad as you get them and as they come online. It makes you very sad because you know what the purpose of them is, and you just hope to God that you never have to use them. Because if you Mala la traducción. Y solo le pides a Dios que nunca tengas que usarlas porque do, the world will never be the same. So we have to be very, very smart. We have to be porque si las usamos alguna vez el mundo no será lo mismo. Más que no será lo mismo, no será, ¿no? El mundo desaparecerá. Y Estados Unidos, por sobre todas las cosas, junto a Rusia, ¿no? Eliminación mutua. very sharp. We have to be very special to do a job. And I think we'll get it done. And I think we'll Bueno, esto interesante, ¿no? Debemos ser muy, muy, muy inteligentes y muy especiales para ese trabajo. Básicamente el trabajo de desactivar una guerra nuclear contra Rusia. Esto dicho sin la mención de Rusia, pero bien clarito en cuanto al poder de las armas el día de hoy y de la reconstrucción del armamento nuclear estadounidense, etcétera, etcétera. Dicho esto, dentro de las contradicciones propias de un personaje como Trump, porque él mismo durante su mandato, Estados Unidos determinó abandonar uno de los acuerdos de no proliferación nucleares más importantes de todos con Rusia. Unilateralmente Estados Unidos lo abandonó y eso generó, bueno, el inicio de toda el trasfondo de la escalada actual posteriormente en el marco de la guerra en Ucrania, pero con eso hecho por su propio gobierno, según algunos, no por voluntad de él, sino por presión del Estado profundo, el Pentágono, los servicios de inteligencia, pero bajo su responsabilidad. Así que cometió ese error en el pasado, aparentemente lo rectificaría, aunque, una vez más, recuerden, cuidado a los ingenuos, a la idea de que con Trump de repente Estados Unidos abandona la política exterior de corte imperialista propia de Estados Unidos desde hace 200 años y de que comienza un gobierno de Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. No, simplemente va a redireccionar desde Ucrania hacia Irán y a China, y para mí esta es mi sensación desde lo sucedido en Siria, cada vez más hacia Irán, mucho más que hacia China, contra China una guerra económica, pero contra Irán la posibilidad de un conflicto directo junto a Israel, naturalmente, pero va a abandonar, va a desactivar paulatinamente, va a desactivar la guerra en Ucrania. Solo eso ya genera una diferencia muy importante con respecto al gobierno actual de Biden y eventualmente a lo que habría generado la continuidad de ese gobierno con Kamala Harris. Eso habría determinado un camino directo hacia esa guerra entre Estados Unidos y Rusia. Así que, en ese sentido, mejor, pero de exitismos y de ingenuidades, no, nada. Cuidado, porque los Estados Unidos, siempre los Estados Unidos, ¿sí? Por lo menos desde hace 200 años hasta acá. Demoledores y demoledoras. En media horita nada más comienza la transmisión de Fernando Moragón por nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Por favor, ayúdennos con el pulgar arriba. Simplemente un clic, un like. Eso para nosotros determina una diferencia enorme porque nos ayuda contra la censura. Sí, así que por favor, nuestro pedido encarecido para que podamos realizar nuestro trabajo ayúdennos con el like, con la suscripción naturalmente también, completamente gratuita, y si nos quieren ayudar con una membresía paga o con un aporte a través de PayPal, naturalmente bienvenidos también. De lo contrario, la difusión de nuestros videos, de nuestros contenidos, de nuestros análisis críticos, ya para nosotros aparecen como una contribución enorme de parte de ustedes y nosotros siempre agradecidos por eso. Demoledores y demoledoras, una vez más, en media hora Fernando Moragón y mañana nosotros a las 9 como todos los días, una vez más por aquí. Beatriz Pulido, muchas gracias por habernos acompañado. A todos los demoledores y a las demoledoras, un beso enorme y hasta el día de mañana. Y en media hora ahora en DMP Geopolítica, bajo el enlace, Fernando Moragón. Chao, hasta prontito.
Chao.